Eso. Dios les bendiga, amados hermanos, pueblo que nos escuchan a través de estas redes sociales, de esta radio J Pavia 88.1 FM, bendiciendo vidas desde este lugar, estamos bendiciendo tu vida, mi amado hermano, y bueno, pues nos permite estar una vez más aquí acompañando a mi esposa del programa Diseñadas para su Gloria. Hoy vamos a estar interactuando aquí, compartiendo un mensaje de la palabra de Dios, y yo creo que es tiempo, hermosa esposa, de que traigamos una palabra especial para este pueblo, porque lo necesitamos nosotros mismos y el pueblo también lo necesita. Yo creo que es momento de que usted traiga algo para el Señor. Pues Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pues estamos una vez más aquí en este programa. Ya no sé si es aquel o es este, pero ya estoy como la India María. Ya no sé si es Diseñadas para su Gloria o Hombres de Valor. Pues me presento, María Eugenia Muñiz Espinosa, conductora del programa Diseñadas para su Gloria. Damos gracias a Dios por tu vida. Hoy es lunes y pues déjame darle un anuncio antes de comenzar. Amén. Ya no estaremos los lunes por el aire, por el radio. Estaremos los martes, ¿verdad, siervo? Los martes a las 7, martes 7 de la tarde, porque hace un calorón y por salud. Y pues bueno, por recomendaciones del doctor, que no andemos mucho en el sol por nuestra edad, porque así como nos mira, pues ya tenemos unos añitos encima, entonces hay que cuidar nuestra salud. Entonces recuerde que el programa Diseñadas para su Gloria, Hombres de Valor, Amén, estará transmitiendo todos los martes a las 7 de la tarde a través de esta radio cristiana J Pavia 88.1 FM, bendiciendo vidas. Amén. Pues ahí está el anuncio. Bueno, pues qué bueno. Los cambios a veces no son muy buenos, pero para cuando se presenta y se necesita, yo creo que sí. Así que todos los martes, hermanos, estaremos en la siguiente semana, el martes a las 7 p.m. Estaremos aquí transmitiendo en esta radio J Pavia 88.1, bendiciendo vidas. Aquí sabemos que aquí lo único que vienen los ponentes y los diferentes predicadores y predicadoras es darle un mensaje de esperanza y de aliento para su vida, la cual hoy en día la necesitamos, sierva. Por eso el tema de hoy es muy importante, hablando de que así es el amor de Dios. El amor de Dios es extenso y abarca el universo, de norte a sur, del este y al oeste. Y creo yo que en el centro de ese universo está el hombre que necesita de Dios. Amén, amén. Y a veces estamos como Jonás, porque leyendo la palabra, cuando habla de Jonás, que Dios le dijo, vete a predicar allá a Nínive. Amén. Jonás sabía quién era Dios y dijo, amén, no, porque los vas a perdonar y te vas a arrepentir y no los vas a castigar. Así está uno cuando miras la palabra, no entendemos el amor de Dios. Amén. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios abarca, hermano, y no entendemos también a veces por qué decimos, bueno, ¿por qué muere aquella persona que es cristiana, que es creyente y que es trabajadora? ¿Y por qué aquella persona, mira que ni teme a Jehová y mira lo que hace? Y dice uno, bueno, pues, ¿qué está pasando? Pero yo le comento a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? No entendemos el amor de Dios porque quizás Dios le está dando una oportunidad a que se arrepienta. Porque amén, ¿a quién es el que le interesa que el pecador se salve? ¿Quién es? Solamente Dios. Amén, dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Amén, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Amén, siervo. Y a veces nosotros creemos que decimos, no, hombre, yo estaba reflexionando, porque a veces vemos en otras personas, pero yo estaba reflexionando y como dicen, hazte un autoanálisis, cómo estamos nosotros, amén, delante del Señor. Así dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, aquí así no hay justos, solamente que vengamos ante el Padre Celestial y nos bendito humillemos Dios, y digamos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor. A cada momento, siervo, debemos de venir a pedirle perdón al Señor porque amén, pecamos en conducta. ¿Cómo reaccionamos ante una situación adversa? ¿Cómo estamos reaccionando? Yo recuerdo que iba yo bien gozosa, íbamos gozosos a la iglesia y no había dónde estacionarnos. Y bendito voy y le digo, Dios, vecino, ¿es de usted la camioneta? Y me dijo, no, vecina, no sé quién será. Y le digo, ha de ser de uno de los trabajadores. Pero dije, Señor, que nada quite la paz. Porque hasta en eso, mi hermana,
Sí, vamos muy contentos a la iglesia y Padre Santo, ¿cómo que tienes el lugar de la iglesia, el estacionamiento y no hay ni un espacio para estacionarte? Dije yo, Señor, los que no son de casa, todos estaban allí en la sombra y los que son de casa, todos en el solazo. Ay, Padre Santo. Y te quieres sacar de tus casillas, esto también, pero recordemos, y recuerda un siervo que dijo, mi vecino siempre que estaba, y recordé porque llegamos a la iglesia y hay un vecino que cada que hay oración o cada que hay culto prende su radio a todo volumen, pero ¿sabe qué? La buena noticia que ya fuimos a sacar una bocinota también, para que se oiga la predicación, no para hacer competencia, no, para que se escuche la predicación. Amén. Para salir a invitar a los niños a las escuelas, a la CBDB. Y déjenme dejarle lugar al siervo, ahorita seguimos porque, Padre eterno, hay mucho que hablar. Yo sé que hay mucho que hablar, sierva, pero bueno, vamos a entrar en el tema de la palabra. Yo creo que el tema de la palabra, como decíamos ahorita, así es el amor de Dios. Y cuando nosotros hablamos ahorita del amor de Dios, el ser humano tal vez como que no entiende, porque si entendiéramos la realidad y el efecto del amor de Dios, cambiara nuestros chips y fuéramos, como dice el Señor, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las circunstancias, nuestra manera de ver las situaciones que pasamos o que enfrentamos continua y diariamente, sierva. A veces ahí eso es una confrontación entre nosotros mismos, claro, entre el hombre nuevo y el hombre viejo que quiere a veces salir otra vez. Hay una más lucha, siervo, entre el hombre carnal y el hombre así espiritual, es, pero porque la carne, ¿qué es? La carne es lo que hicimos, cómo reaccionamos. Por eso era lo que dije ahorita, cómo estamos reaccionando ante una situación. Tenemos ¿somos pasivos? Que aprender a amar a Dios, y si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros semejantes. Y tenemos que sujetar la carnota. Y cuando hablamos de amar a Dios, es cómo te amas tú. Así como te amas, ama a los demás. Así de fácil. Y a veces, por eso el amor de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Vamos a ir al libro de Isaías, los que ya nos están viendo a través de las redes sociales. Tómese una hojita y tómese un lapicito y apunte las citas bíblicas que vamos a estar compartiendo en esta hermosa tarde. Un poco calurosa, sí, pero es más caluroso estar allá cerca de las llamas del infierno. Mejor hay que ponernos a cuentas con el Señor, como dice la misa, te hoy con Dios. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y yo creo, y te invito a ti, mi amado hermano, pueblo que me escuchas, amístate hoy con Dios. Amén. Porque Dios te ama demasiado. ¿Por qué te digo esto, pueblo que me escuchas? Porque así es el amor de Dios. El amor de Dios nosotros no lo entendemos, pero ha traspasado la frontera, ha traspasado el mismo cosmos, desde el cielo a la tierra, de la tierra al cielo. El amor de Dios se ha posesionado aquí en este universo para alcanzarte a ti. Amén. Tal vez tú ya no tenías ni esa esperanza, pero déjame leerte la palabra de Dios y este día quiero que entiendas que hay una esperanza para ti, que no todo está perdido para tu vida. Hoy el Señor puede hablar y tocar tu corazón y entender que el amor de Dios puede cambiar tu forma de ser. Dice siervo que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Amén. A veces yo no lo entiendo, como decía usted hace rato, como compararnos, a veces nos comparamos como Jonás, porque Jonás era un siervo, era un profeta de Dios de pies a cabeza, cabalmente era un profeta de Dios, conocía a Dios, pero precisamente porque conocía a Dios, él quería que aquellos hombres de Nínive que habían hecho maldad y media, merecían la ira de Dios. Pero él sabía que Dios podía cambiar. Y eso era lo que a veces uno no quiere. Aquel se merece toda la condenación porque mira, hace maldades y ahí está como más fresco que una lechuga. Y aquel que se porta bien con el Señor le va como en feria. Y a veces nosotros pensamos como Jonás a veces. Pero tenemos que reflexionar que Dios dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y cuando veo yo todo eso, dice Señor, perdóname, yo no quiero pensar de esa manera. Tú haz la obra en el corazón del hombre y si tú puedes tocarlo y cambiarlo, transfórmalo, Señor. Porque creo yo que lo vas a hacer en un instrumento de bendición para otras personas también. Amén, amén, como Saulo de Tarso. Amén. Pero vamos a leer la palabra para empezar este programa de hombres de valor y diseñadas para su gloria. Dice la Biblia ahí en el libro de Isaías capítulo 1 verso 18.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre de la gloria, el Señor mismo hablándole a la gente, el Señor mismo hablando en tu corazón, aleluya. No porque hayas pecado y hayas hecho de lo peor, mereces la condenación. Pues legal o inteligentemente o terrenalmente sí lo mereces, porque todas las consecuencias de nuestras acciones tienen un fondo, una consecuencia, y a veces esa consecuencia es la que queremos evitar. Pero ¿sabes cómo lo podemos evitar? Sirva viniendo a los pies del Señor. A veces es necesario tener que arrepentirnos de todo el mal que hemos hecho, porque cuánta gente nos ha hecho males y cuánta gente está haciendo males. Pero la palabra del Señor en esta hora dice: venid luego, dice Jehová, y estemos y pongámonos a cuentas. Es como si te dijera el Señor: mira, mi joven, y siéntate ahí delante de mí y vamos a hacer cuentas. ¿Cómo te has portado este día? ¿Cómo te has portado el día de ayer? ¿Qué hiciste de bueno y qué hiciste de malo? Y el hombre se tiene que poner a cuentas con el Señor. Pero el Señor no viene aquí para condenarte en esta tarde, mi amado hermano. No viene para juzgarte. No viene para decirte que mereces la muerte, porque eso es lo que mereces. La persona que sigue haciendo pecado, la Biblia lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Esa es la consecuencia de tus acciones, la muerte espiritual y a veces hasta física, porque andamos haciendo cosas indebidas, movidos por nuestras concupiscencias y nuestros pecados, sierva. Pero el Señor hoy nos habla de una manera amorosa. Amén, amén. Ese es el amor de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos, sierva, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. ¿Quién puede cambiar tus pecados? Solamente, ¿quién puede perdonar tus pecados? Pues solamente Dios. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la misericordia y el amor de Dios es eterna y su bondad es infinita siempre, porque todos los días, pues si usted abrió sus ojitos hoy, como les digo, siempre les digo, abrió sus ojitos hoy, es la misericordia del Señor, que son nuevas a cada mañana, porque grande es el amor de Cristo para con nosotros. Fíjense que en este pasaje vemos nosotros el gran amor de Dios que tiene por la humanidad, siervo. Amén. En este pasaje vemos algo que nosotros a veces como seres humanos no alcanzamos a entender. Pero el amor de Dios es tan inmenso, tan grande. Es un amor que nosotros a veces, aleluya, no lo volvemos a entender. Porque si lo entendiéramos, el mundo fuera diferente. El mundo pensara diferente y se dejara guiar por Dios. Y se acabaran, tal vez si hubiera rencillas, yo lo sé, porque en el mundo, el Señor mismo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Pero hubiera una manera diferente de vivir, de ver las cosas, las situaciones desastrosas que están aconteciendo en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Prendemos la televisión y vemos noticias desagradables que conmueven nuestro corazón y nos dan rabia y coraje e impotencia, porque nosotros no podemos a veces hacer nada. Aleluya. Pero yo me pongo a pensar, Señor, porque esa gente no entiende que solamente tú los puedes llevar a un buen puerto. Si solamente entendieran y se arrepintieran de sus malos pecados y se volvieran al camino del Señor. Aleluya. Pero no lo hacen. A veces es más grande la rebeldía y el pecado que el amor de Dios que está derramado ya sobre ellos. Por eso dice el Señor aquí: vengan luego. El Señor te está hablando a ti, mi amado hermano, mujer, hombre, que me escuches, joven, señorita, que estás atrás de estas redes sociales. Tal vez estés en casita, tal vez estés ahí descansando, tal vez de una larga jornada de trabajo. Déjame decirte que nada está perdido, todavía tienes esperanza. Tal vez has llevado una vida desordenada hasta el día de hoy. Amén. Pero déjame decirte que hay una esperanza para ti. El Señor te ama tanto que dice en esta tarde: con amor eterno te he amado, por cuanto he prolongado mis misericordias. Y las misericordias del Señor son nuevas, sierva, cada mañana. Bendito es el Señor. Por eso dice ahí en Romanos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la consecuencia de tus acciones, aleluya, a veces son tremendas. Podemos ir a parar a un hospital, podemos ir a parar a una clínica, podemos ir a parar inclusive hasta el mismo panteón. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos y estamos como caballos desbocados, sierva.
sin tener, creemos que lo que hacemos está correcto. Y creemos ya, no, pues al cabo nadie me dice nada y no hay ninguna consecuencia. La consecuencia, mi amado hermano, puede ser desastrosas. Y Dios lo que quiere es evitar que tú caigas en ese precipicio de donde pues ya no va a haber ninguna salida ni salvación. Ven a Jesús, como Él dice, vengan a hoy a Jesús. Así dice el Señor, sierva. Amén. Pueden ser fatales las consecuencias. ¿Por qué? Porque no nomás estás tú. Recuerda, vienen detrás tus hijos, tu esposa, tu familia, tus yernos, tus nueras. Y pues es algo tremendo que tú te alejes de Dios. Entonces yo les digo, como dice la palabra del Señor, y es cierto cuando uno mira que ya las nubes por ahí, y crisis se están juntando diciendo, va a llover, viene desde el norte, y dice la Biblia, hipócritas. Debemos de examinarnos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Por qué no sentimos nada? En el programa pasado era lo que yo estaba diciendo, porque dices, tú sabes que yo ya no siento nada, te guías por los sentimientos, porque dices, bueno, hoy no siento ir a la iglesia, como decía mi esposo, hoy no siento nada. No, hombre, yo no siento nada cuando adoran a Dios, yo no siento nada, pero no te has puesto a reflexionar. Gloria qué a es Dios. lo que está pasando en tu vida. Estás descuidando tu vida espiritual, hablando a aquellos que antes oraban y antes buscaban la presencia del Señor. Entonces tanto está, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Fíjese bien, si el justo, el que hace por guardar lo que Dios manda en su palabra, porque nadie somos perfectos, por eso estamos aquí en el camino del Señor, para que el Señor, dice la palabra del Señor, el Señor nos va a ir preparando para toda buena obra, Gloria a Dios, hasta que el día sea perfecto. Hasta que nos graduemos. ¿Cuándo se va a graduar? Pues cuando muramos de este mundo, cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia del Señor. Aleluya. Ahí va a ser cuando nos vamos a graduar. Mientras tenemos que pasar pruebas, tribulaciones, pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Y es algo tan importante, siervo, de que no desmaye la fe del creyente, porque dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde quedará el impío? Aquel que escuchó la palabra, aquel que ya no quiere seguir. Aleluya, no, hombre, hay temas de verdad. Yo estaba viendo este tema en el programa pasado, a través del estudio, estaba viendo este tema. ¿Por qué volteamos atrás? ¿Por qué? Hace rato veníamos preguntando, no te deja avanzar. Amén. Si tú volteas atrás, Gloria a te Dios. paralizas, porque te detienes como la mujer de Lot, empiezas a voltear para atrás y mira, y empieza uno a sacar por ahí cosas, a ver cosas negativas, y esto no te deja avanzar. ¿Qué es lo que no te deja avanzar a ti? ¿Qué problema tienes? Ven a Jesucristo. Gloria a Dios. Si con dificultad se salvará el impío, dice, si con dificultad se salva el justo, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y hoy, dice la palabra del Señor aquí, hoy es el tiempo aceptable. Amén. No porque lo digo yo, ni lo dice el siervo, no, porque dice la palabra del Señor. No tenemos la vida comprada. Amén, siervo. Sí, la verdad, eso es muy cierto, mi amado hermano que me estás escuchando. La muerte es segura. Eso es alguien que va caminando al lado tuyo, al lado nuestro. La vida es incierta. Pero una cosa sí te aseguro. Si tú mueres en Cristo, te vas con Cristo. Amén. Esa es el plan, esa es el propósito de un cristiano, llegar a la meta. Pero queremos llegar a la meta de la mano de Dios, de la mano de Dios. Y yo sé que llegar de la mano de Dios va a haber luchas y pruebas en nuestras vidas, y lo estamos viviendo y lo vives tú también. Pero hay una esperanza y una recompensa para todo aquel que termina la carrera, el que corre legítimamente. Amén. Aleluya. Entonces, si el Señor te invita, aquí dice la palabra, venid luego, dice Jehová. O sea, te está invitando ya a la voz de ya no estés buscando excusas ni pretextos, porque excusas y pretextos hay miles que son favorables a ti, que son favorables para ti, y dirás tú, es que esto es lo que yo necesito. No, lo que tú necesitas, mi amado hermano, es amistarte con el Señor. Lo que tú necesitas es amistarte con el Creador de tu vida. Lo que tú necesitas es amistarte y reconciliarte con el que te dio la vida, con el que te quiere llevar a la salvación y darte la vida eterna. Con Él tienes que amistarte. Aleluya. Olvídate de los demás.
Primero la Biblia dice, como dice ya en San Juan 6, dice que a mí, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, sierva, vendrá por añadidura. Lo principal en la vida del ser humano es tener a Dios en su corazón, aleluya. Podemos, a veces nos esforzamos, sierva, por andar queriendo edificar, por construir, por tener una buena cuenta, por tener una buena posición, tanto económica, social y todo eso. Y nos preocupamos por las cosas materiales, pero nos olvidamos del creador de las cosas, sierva. Y como aquel siervo le dijo, hey, tú, insensato, todo lo que has hecho, el día que hoy vengo por ti. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que tienes? Todo tu afán, todo tu apego a las cosas materiales te van a llevar muy pronto a la destrucción. Pero sí te digo una cosa, mi amado hermano, ven luego y haz cuentas con el Señor. Él dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El único que puede transformar tu corazón y restaurarte se llama Jesucristo. Es el único. Él no viene aquí a llamarte para condenarte, para emitir juicio en contra de tu vida, porque el juicio va a caer sobre tu vida si sigues persistiendo en el pecado, porque no haces caso omiso a la palabra de Dios. La misma palabra te condena, Dios no te condena. Nosotros mismos caminamos al precipicio cuando no hacemos caso de la palabra del Señor, aleluya. Amén, porque Dios nos da libre albedrío. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre Amén. Vino a buscar y a salvar lo que se había Amén, perdido. gloria a Dios. Yo he escuchado que dicen por ahí, yo esperaba ser buena. Yo decía, yo voy a ir a Jesús cuando yo sea buena. No, mi amado hermano, vengamos a Cristo así como estamos. Así como estamos, porque nosotros no podemos cambiar, solamente Cristo es el que puede cambiar nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos que el Señor entre a nuestras vidas, cuando reconocemos que hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios porque Él es santo, dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces, pues, ¿qué es pecado, hermana? Pues pecado, no es pecadito de aquí, de pescadito de aquel frito, no. Pecado es todo aquel que se revela en contra de la voluntad del Señor. Les digo yo, cuando no hay semáforos en una avenida, pues pasas libre, pero cuando ya hay semáforos tú tienes que pararte porque está la intermitente, está la verde, está la roja, cuando debes de hacer un alto total. Entonces, la misma palabra del Señor, cuando tú escuchas la palabra del Señor, ¿qué es pecado? Levantarte y dejar al Señor a un lado. No, hombre, me levanto, tengo todo esto porque yo estoy fuerte, porque estoy pobre, porque tengo fuerzas. Y gracias a mi trabajo, y he escuchado que dicen, gracias a mi trabajo, mira todo lo que tengo. No, es gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que si decimos que no tenemos pecado, que le hacemos a Dios mentiroso. Amén. No, Él es fiel, Él es justo, Él es santo, Él es puro. Aleluya. Dice la palabra del Señor, nosotros somos pecadores, nosotros tenemos que venir todos los días pidiéndole al Señor que nos perdone. Amén. Hace rato hablaba de la conducta, ahora por nuestras acciones, cómo accionamos. Amén. ¿Cómo accionamos? Somos legales, somos justos. Entonces la palabra del Señor nos conlleva a un autoexamen, a un autoanálisis. Yo les decía a las muchachas, nos toca escanear, y metíamos la hoja y venía desde arriba hasta abajo el escaneo. Así pues escaneamos nuestras vidas, porque mire, si usted y yo no lo hacemos, el Señor dice la palabra del Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Dice la palabra del Señor. No podemos escondernos del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No esperes a ser bueno para venir a la iglesia, porque no lo vas a lograr ni lo vamos a lograr si no estamos reconciliados con el Señor. Fíjense, cuando hablamos de reconciliación, hablamos de que cuando decimos reconciliación con el Señor es porque estamos reconociendo que le fallamos al Señor. Aquí en el Salmo 51:7 habla del rey David, habla de lo que él había cometido, lo que él había hecho. Él había pecado delante de Dios. Y un pecado de muerte, se puede decir así. Era un pecado tremendo que David había hecho delante de Dios, pero él ahí en el Salmo 51:7 dice, ten piedad de mí, oh Dios, lávame y seré más blanco que la nieve. Él tuvo que ir al Señor porque cuando él fue confrontado por Natán, aquel profeta de Dios, cuando le dijo, mira Natán, mira David,
Fíjese que había un hombre que tenía mucho ganado, muchas ovejas ahí en su rancho, pero al lado de él había un hombre que no tenía más que una sola ovejita y la cuidaba como su hija. Y un día llegó un visitante a la casa del hombre rico, ¿y qué cree? Le dio de comer, lo invitó a comer, pero no lo invitó a comer de su ganado, sino que fue y le quitó el ganado a la ovejita, que el hombre que tenía una sola ovejita, la mató y le dio de comer. Y David, cuando le dijo eso, no, hombre, se puso colorado y se levantó de su asiento y le dijo Natán a David, cuando lo vio en esa manera, que se alteró: ¿qué merece ese hombre, David? Y le dijo David: ese hombre merece la muerte, pues ese hombre, David, eres tú, David. Y David, cuando oyó la palabra del profeta Natán, recordó lo que él había cometido y que tal vez lo estaba encubriendo, porque él creía que como era rey nadie se había dado cuenta de lo que él había hecho. Pero las acciones, sierva, cambian tu vida. Las consecuencias son tremendas y la vida de David cambió totalmente. Pero lo primero que hizo fue reconocer que realmente había pecado. Eso es lo que tienes que hacer, mi amado hermano. Yo sé que tú tal vez has pecado y has hecho algo tremendo en tu vida, pero déjame decirte, reacciona como David, vuelve en sí como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estuvo en aquel lugar y sabía que ahí estaba batallando por la comida y querían darle un trabajo y ahí en aquel lugar, y tenía que alimentar cerdos, y cuando estaba ahí con los cerdos, el acto de cerdos, él tenía hambre y él dijo, y volviendo en sí, dice la Biblia: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como alguno de tus jornaleros. Reconoció que le había fallado al Padre. Eso es lo que hoy queremos que tú hagas, mi amado hermano, hermana, joven, señorita que me estás escuchando. Tal vez cometiste un pecado tremendo, tal vez tu padre te está condenando, tus amigos están juzgando, pero déjame decirte que si tú vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado como David, déjame decirte que puedes alcanzar la misericordia y el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, aleluya, y puede cambiar tu forma de vida, Señor. Amén, amén. Eso es lo que hace el amor de Dios. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, amén, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos amó, aunque siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Él sabía lo que íbamos a hacer. La palabra del Señor dice: mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar alguna de ellas. ¿Sabe qué? El Señor, aleluya, no sé si te han dado palabra de que el Señor te ha escogido, de que bendito el Señor te va a usar, aleluya, de que tienes un ministerio, que Dios te va a usar para que traigas almas al conocimiento de Dios. Amén. Y parece a veces algo recontraproducente, de que se mira todo lo contrario. Pero déjame decirte que cuando te dan la palabra, el enemigo también escucha que Jehová lo reprenda. Y entonces empieza por ahí, empieza la lucha y empieza la tentación, y es cuando más viene el tentador. Porque dice, recordemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, dice que cuando Jesús dice que se fue al desierto a orar, dice que vino el tentador. Cuando él tuvo hambre, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya, el enemigo sabe de qué patita cogíamos, digo, pero Jehová lo reprenda. Aleluya, en el nombre de Jesús. Pero cuando vienen y te dan la palabra, gloria a Dios, y viene la tentación, vienen las luchas, vienen los amigos que nunca te visitaban. Y yo hoy decido ir a la iglesia, y ya le dije al Señor, le prometí que voy a ir, que voy a adorar, y a lo mejor tocas, a lo mejor predicas, no sé, pero tienes alguna actividad en la iglesia y de repente te cae la familia. Y a veces lo que hacemos de que cuando cae la familia, yo les digo a mis hijos: el domingo es sagrado, el que gusta acompañarme a la iglesia, y el que no, se espera hasta que yo salga a la iglesia. Bendito Dios. Porque el tiempo del Señor es tiempo de Él, Señor, y gracias a Dios que ellos pueden entender también. Pues debemos de separar el tiempo para el Señor, porque dice la palabra del Señor que el que ame su vida, dice que la perderá. Yo oro por mis hijos, les digo: voy a orar por ustedes, pero también ustedes no se salgan de la cobertura de Dios, porque de nada sirve de que yo esté orando y ustedes vayan a vivir una vida desenfrenada.
haciendo lo que ustedes quieren. Un día van a dar cuenta si no va a estar su madre. Un día vamos a aparecer todos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra del Señor, para ver nuestras obras, dice, conforme a vuestras obras, sean buenas o sean malas. Amén. Pero yo quiero escuchar en ese día que yo esté en la presencia del Señor, que me diga, buen siervo y fiel. Me gozo en el Señor. Gloria a Dios. Y me gozo porque va a llegar esa mañana gloriosa, que esté en la presencia del Señor y que me diga, buen siervo y fiel. Aleluya. Entra el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto me da motivos para seguir adelante, ya que a veces por la edad andan los achaques de la vida por ahí rondando. Les digo a mis hijos, pero déjenme decirle una cosa, que nuestra fe, yo le pido al Señor que nuestra fe no decaiga, no mengue la fe. ¿Por qué? Porque no tenemos otra, mi amada hermana. Ya hemos recorrido bastante camino, ya nos falta poco para llegar a la meta. Así es de que no te rindas, sigue haciendo lo que Dios le agrada y sigue leyendo la palabra del Señor, que es bien importante escudriñar las Escrituras. Y déjame te doy una buena noticia: si tú no tienes una Biblia para leer la santa y bendita palabra del Señor, pues estamos dispuestos, mi esposo y una servidora, a regalarte una Biblia. Sí, a regalarte una Biblia totalmente gratis. Solamente mándanos por allí un mensajito. Amén. O llámanos 86 83 90 90 44. Y otra de las cosas, pues queremos leer la Biblia contigo. Te regalo la Biblia con una condición de que yo voy a leer la Biblia contigo. Te voy a dar las citas bíblicas y también las citas donde vienen las promesas del Señor. Amén, siervo. Y una de las promesas del Señor, hablando ahorita de lo que estábamos en el tema de que así es el amor de Dios. El amor de Dios es extenso. Y hoy te venimos hablando a ti, mi amado hermano, que le has fallado al Señor. Hoy te vengo a hablar a ti de parte de Dios, que hay una oportunidad para tu vida. Hoy te vengo a hablar a ti, joven señorita, que no todo está perdido para tu vida. Hay una esperanza de salvación para ti, pero tienes que venir a Cristo, tienes que hacer un compromiso con Él. Tienes que venir y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice la Biblia ahí en el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones siempre. Amén. Dios no solo limpia, sino que quita el pecado para siempre y no lo guarda en contra nuestra. Te lo vuelvo a repetir. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Él y solamente los alejó para que tú seas diferente. Hay una esperanza para ti, mi amado hermano, hermana, pueblo que me escuches. A veces nosotros nos sentimos indignos de ir a la iglesia. Yo me he sentido indigno. Muchos nos sentimos y eso hace que te paralices. ¿Qué te paraliza? El pecado, el temor, el miedo. Pero cuando tú vienes a Cristo y reconoces tus pecados delante de Dios, entonces el Señor, yo no sé cómo le haga el Señor, pero Él toca tu corazón, aleluya. Él empieza a hablar contigo directamente. Y hay un cambio en tu vida. Dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, aleluya. El Señor no solamente quita el pecado, amén, no solamente limpia, sino que quita el pecado para siempre y no lo guarda en contra tuya. No, Él se olvida de ti. Es como si vinieras a Cristo en una nueva versión, amén, y como si nunca hubieras pecado delante. El Señor te ve con ese amor, mi amado hermano. Cuando tú reconoces su bondad, cuando tú reconoces su misericordia, cuando tú reconoces que el sacrificio perfecto que hizo Dios en tu vida, lo estás aceptando, mi amado hermano. Dios te ve con ojos de amor, aleluya. Él es el amor de Dios que se muestra cuando viene un corazón, sierva, contrito y humillado delante de Él. Él no se fija en todo lo que hiciste, se fija en lo que puedes hacer de aquí en adelante en la obra del Señor, aleluya.
Y eso es lo que queremos ver, hombres transformados, hombres de valor, mujeres transformadas, diseñadas para que sean unas mujeres valiosas dentro del ministerio de la obra del Señor, mujeres predicadoras, mujeres danzantes, mujeres adoradoras, mujeres que le sirven al Señor con todo su corazón, aleluya, porque es lo que hace Dios, sierva, cuando transforma la vida de un ser humano que vivía en el pecado, lo sacó de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable de Jesús. Amén. Amén, amén. La palabra del Señor dice en Marcos 10:27, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pueden decir por ahí, como que a través de la oración de fe, por eso le dice que es una oración de fe. Amén. Y la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, amén, el oír la palabra. Si tú estás escuchándonos a través de esta radio cristiana J. Pavia, estás escuchando bendito el mensaje Dios, de la poderosa palabra, amén, de Dios, pues casi al final te vamos a hacer invitación y queremos orar contigo. Aleluya. Queremos orar por ti. Y si tú eres nuevo, que estás sintonizándonos por primera vez, pues queremos orar contigo. Vamos a hacer una oración de fe para aquellos que quieran aceptar a Cristo bendito en su Dios, corazón. Sí, los vamos a guiar a través de la oración. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en Marcos 10:27, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. No importa la situación que estés pasando, sea de enfermedad, sea en problemas, sea con la familia, que estés sin trabajo, pues ¿qué más vas a perder? No perdemos nada. Entregar nuestra vida a Cristo, porque nos puede salvar. No hay una varita mágica para que vengas a Cristo y todo se desaparezca, no, pero el Señor te va a ayudar a darle soluciones a esos problemas así que tienes. Amén. Dice, hablando de problemas, dice ahí en el libro de Miqueas 7, 18, 19, por eso les invito a mis hermanos que apunten las citas bíblicas. Si usted ve este video y si no, en la repetición usted va a encontrar esas versiones de los pasajes bíblicos que le estamos dando, que concuerdan con el tema de que amén, así es el amor de Dios. Dios es un Dios perdonador, mi amado hermano. Amén. Dios es un Dios que no condena, es un Dios que ama. Pero déjame decirte, se condena a uno mismo cuando uno persiste en seguir viviendo en el pecado, cuando está la luz delante de ti. Tú a veces ves que hay una calle alumbrada y dices, me voy a ir por este callejón todo oscuro. De repente llegas al callejón y te desvalijan, te quitan todas tus pertenencias, porque te fuiste por un lugar donde estaba oscuro. Ahí está el mal. Pero si tú te vas por un lugar donde está la luz, déjame que la luz de Cristo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino, dice el salmista ahí en el Salmo 119, 107 me parece. Entonces, mi amado hermano, no busquemos pretextos para andar en la luz. La luz es el Señor. Fíjense lo que dice ahí en Miqueas 7, 18, 19, dice, que Dios como tú, dice, que perdona la maldad, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, aleluya. Ese es el Dios que te presentamos, es el Dios que predicamos, es el Dios que traemos y queremos que tú tengas un encuentro con Él, mi amado hermano. Así como dice ahí el libro del profeta Miqueas, ¿qué Dios como tú? Dime, ¿dónde encuentras un Dios tan misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia? Es nuestro Dios solamente. Él, como dijo David, a Él corrió David, lávame y lávame, lávame, decía Él, porque Él quería ser limpio y el único que te puede lavar de tus pecados, mi amado hermano, por muy oscuros, por muy malos que hayan sido, es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Él por eso Él dice, por eso dice Él, ven y luego dice, hoy estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán en blanquez, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién puede limpiar solamente los corazones? Jesucristo con su sangre poderosa. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. Amén, gloria a Dios. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿no? Pues un don de Dios. Amén. Aleluya. Es un don de Dios para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aleluya, por eso les comentaba y les decía ahorita, vamos a hacer la oración de fe, guiándote para que tú vengas a los pies de Jesucristo. Es por gracia, es por misericordia, es un regalo no merecido, pero déjeme decirle que dice la palabra del Señor, porque de tal manera el Señor nos amó y nos sigue amando, por eso dio a su Hijo unigénito, dice la palabra del Señor, aleluya,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios Amén. se deleita, sierva, en perdonar y no en condenar. Amén. Dios Aleluya. se deleita en perdonar y no en condenar, porque ese es parte de Él. Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él no sabía, o él no se fijaba si el hombre inmediatamente iba a correr a los pies de Cristo. Él sabía que el hombre lo iba a negar más de una ocasión, pero el Señor no escatimó, Él no hizo excepción. Él derramó su sangre por justos e injustos, por buenos y malos, así como hace descender la lluvia. Amén. Sobre justos e injustos, así es el amor de Dios. El amor de Dios es para todo aquel que lo quiera recibir, pero Dios también, el día de mañana que tú quieras dejar a Dios, no te culpes de las consecuencias terribles que pueden llegar sobre tu vida, porque una cosa es haber conocido al Señor, aleluya, y otra cosa es negar el amor del Señor, aleluya. El único amor que puede perdonarte y transformarte, si un día tú lo niegas, Él te puede negar también. Amén, amén. Miren lo que dice la santa y bendita palabra del Señor en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, gloria Aleluya. a Dios. Antes, no sé si antes de seguir, siervo, hacemos la oración de fe guiando a nuestros amados radioescucha que nos están escuchando a través de esta radio cristiana J. Pavia, que nos están sintonizando, y aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Amén. Quiero hacer la oración de fe. Quiero guiarte a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Ya te presentamos la palabra del Señor. Aleluya, la Biblia dice que si confesares con tu boca, número 1, si tú reconoces que eres un pecador, una pecadora. Bendito ¿Qué Dios. es pecado? Pues es separado, estar separados de Amén. Dios. Errar al blanco. Aleluya. Y aleluya, quiero hacer esta oración de fe. Ahorita continuamos con el programa. Ahí donde estás, a lo mejor estás en la maquiladora escuchando, sintonizándonos, viéndonos a través de las redes sociales. Bendito O Dios. estás en tu casa, o ya llegaste del trabajo, o estás por ahí Aleluya. sintonizándonos. Quiero hacer esta oración de fe como cuando yo la hice cuando era una niña. Bendito Hice esa Dios. oración de fe. Yo invité al Señor Jesús que entrara en mi corazón y lo acepté como mi Señor y Salvador. Y te digo una cosa, Él ha sido fiel. Hay problemas, hay luchas, dificultades, pero el Señor siempre nos da una salida. Amén. Aleluya. Vamos a hacer la oración de fe. Repite conmigo ahí donde está: Señor Jesús, Amén. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Aleluya. Te abro la puerta de mi corazón. Gloria a Dios. Perdona mis pecados. Amén. Perdóname, Jesús, porque he estado lejos de ti. Bendito Dios. Hoy reconozco que te necesito como mi Señor y mi Salvador. Amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Para el día que yo muera, yo quiero estar contigo, Jesús. Santo eres. Lávame en esa sangre preciosa. Dame esa hambre de tu palabra. Dame esa necesidad de estar en comunión contigo a través de la oración, Señor. Esa necesidad de congregarme, Señor. Te adoramos, Te Señor. entrego todo mi ser, Señor. Sé tú el Señor y Salvador de mi vida. Sí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, Señor, Amén. Aleluya. a toda verdad y a toda Así justicia. sea, Padre. Pongo mi vida en tus manos Gloria a Dios. y la de mi familia. Y cúbreme con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sigue orando. Déjame orar por ti, Padre, como tu sierva, Señor. Te presento a esta persona, Señor, aleluya, que ha hecho su oración de fe, que ha escuchado, Señor, aleluya, que ha hecho esta sabia decisión, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego por ella, Padre, que usted sea, Señor, en su casa, en su hogar, Señor, en su trabajo, Padre Santo, que ella pueda sentir su presencia en tu vida, Señor.
Señor, que ella pueda sentir el cambio, Señor, en su vida, que tu amado Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor, de esa hambre, esa necesidad de su palabra, Señor, de leer esa palabra suya, Señor, esas promesas, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, sea usted glorificado, Padre, en su vida, Señor, de una manera en especial, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Dejamos en tus manos, Padre. También, amado hermano, que tú has hecho la oración de fe. Dices, bueno, usted quiere que lea la Biblia. Sí, te invito a leer la Biblia. También te regalo una Biblia. Te regalamos una Biblia totalmente gratis. Manda por ahí un mensajito o llámanos al 86 83 90 90 44. Bendito Pastora Dios. María Eugenia Muñiz Espinosa. Y te regalo una Biblia totalmente gratis. Y lo mejor de aquí es que quiero estudiar contigo la santa y bendita palabra del Señor. Amén. Pues fíjense, sierva, que seguimos en el tema. No podemos descartar que esta tarde esta palabra ha sido dirigida para aquella persona que lo necesita. Amén. Aquella persona que se sentía cohibida, que se sentía tal vez retraída, que se sentía tal vez ya totalmente desubicado de la vida, tal vez sentía que ya no había ninguna esperanza, pero hoy el Señor te trae una palabra de esperanza para tu vida. Dice ahí en 1 Juan 1:9 que si confesamos, una vez más, que si confesamos vuestros pecados, óyelo bien, amigo, amiga, si confesamos vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda vuestra maldad. Amén, aleluya. Aleluya. Esa esperanza es para ti, esa palabra, esa promesa de salvación y de vida y de restauración es para ti. El Señor te ama tanto, mi amado hermano, que Él quiere que tú vengas al Señor, aleluya. Y esta tarde, sierva, hoy dice que hoy Dios preparó un día especial para la salvación de tu alma. Amén. Por eso dice la Biblia, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda vuestra maldad, toda maldad que tú tienes, que te estaba siguiendo, que te estaba llevando directamente al vacío, a la condenación eterna. Sabes que eso era el fruto de tus acciones, una condenación eterna. En un lago de fuego donde la muerte segunda no va a tocar, ahí va a estar haciéndote sufrir, pero hoy hay una esperanza para tu vida. Amén, amén. Hoy puedes amén. Hacer ya hicimos la oración. Amén. Solamente guarda la palabra en tu corazón. Así es. Número 1, pues busca un lugar a donde asistir. Después de ir por la Biblia, si no tienes un lugar donde asistir, pues ven con nosotros a la iglesia Casa de Oración Restauración Amén. Divina. Estamos ubicados en la calle 22, número 11, Gloria entre a Dios. Hernández Amén. Y Laguna Salada, los domingos a las 10 de la mañana. También si quieres que hagamos un servicio de hogar, un culto de hogar, pues por ahí mándanos un mensajito o también a este número de teléfono. Gloria para a Dios, los cultos de hogares. Y le doy gracias a Dios y gracias por haber hecho esta oración de fe, una decisión sabia. Bienvenido a la familia del Señor. Amén, siervo. Sí, antes de despedirnos, bueno, pues que queremos felicitar a nuestra Fanny que ayer cumplió años. Gloria a Dios. Ayer tuvo sus primeros 8 años. Bueno, ya no se van a repetir. Y bueno, oramos por ella y le demos gracias a Dios por habernos permitido estar conviviendo con ella y con la familia. Y la pusimos en las manos de Dios. Y el Señor Dios, el Dios de los milagros, el Dios de la salvación, la guarde desde el vientre de su madre, como lo ha hecho hasta el día del Señor. Aleluya. Y esa es nuestra adoración y nuestra petición. Y agradecidos con Dios por este programa más que se llevó a cabo aquí, del programa Hombres de Valor, donde estuvo acompañada mi esposa y de su programa Diseñadas para su Gloria. Le damos gracias al Señor, sierva, porque nos permitió estar aquí una vez más en este estudio de Radio J. Pavia 88.1 Bendiciendo Vidas, donde es un lugar especial para la adoración y la presentación de la palabra del Señor. Amén, amén. Sino antes recordarle que nos sintonice este martes 7 de la tarde, ya del próximo martes estaremos por la tarde
por condiciones de salud también, hay que cuidarnos, ya también somos unas personas ya de edad, entonces el calor está tremendo. Martes 7 de la tarde, los programas diseñados para su gloria y hombres de valor, transmitidos a través de esta radio cristiana, J. Pavia 88.1 FM, bendiciendo vida. Amén. No se te olvide sintonizarnos. Bueno, siervos, pues creo que hemos finalizado este programa. Gracias a Dios, y les digo una cosa, nunca se rindan, que la promesa del Señor viene sobre tu vida, sierva. Amén, amén. Pues bendiciones. Bye. Nos vemos el próximo martes, 7 p.m. Está bien. Está bien.